Muy buenas, bienvenidos una semana más a Hoy en Alcázar. En el programa de esta semana, aunque va a ser más corto y empieza algo más tarde, va a ser igual de intenso, ya os lo digo yo. Vamos a tener hoy aquí en el plató a Victoria Moreno, la presidenta de la Asociación Plural LGTBI+ Mancha Centro, para hablar con ella de su asociación y de las actividades que llevan a cabo. Pero también tendremos, por supuesto, a nuestro peludo de Anima Alcázar, al que os vamos a presentar esta semana, y la información de servicio público que cada viernes os llevamos a casa. Comenzamos ya y lo hacemos con los titulares de la prensa de este fin de semana. En el Semanal de la Mancha leíamos que el cineasta alcazareño Gonzalo Escribano presentaba Otros Monstruos, la segunda temporada de su proyecto Tus Monstruos. Y Mancha Media nos contaba que la alcaldesa de Alcázar de San Juan recibía el manuscrito original de la obra Canto a Castilla-La Mancha, de José Zárate, una obra sinfónico-coral para coro popular y banda de música. En Lanza Digital leíamos que Alcázar de San Juan ha conmemorado el Día Mundial de la Infancia con una fiesta infantil en el Pabellón Picasso. Y Mancha Información nos contaba cómo la calle Castelar de Alcázar acogía la experiencia de Puertas para Dentro, ante la proximidad del 25N, una actividad dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, pues hoy en el programa, esta semana, tenemos a Victoria Moreno, que es la presidenta de Plural, la asociación de Alcázar y también por extensión comarcal, que bueno, pues nos ha hecho darnos cuenta de algunos asuntos que a lo mejor en la sociedad no estaban muy pendientes. Pero para ella vamos a hablar con ella, que ya está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Victoria, muy buenas. Gracias. Presidenta desde hace poquito, unas semanas, en la que le dabas el relevo a Jesús Muñoz, que también estuvo por aquí en su día. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo aterrizas en este puesto, en esta responsabilidad, podríamos llamar? Sí, responsabilidad y grande, ¿no? Y además espero poder cumplir con los objetivos que tenemos con ellos y seguir un poquito la línea que Jesús ha seguido durante estos años. ¿Que cómo aterricé? Bueno, pues ya hacía tiempo que Jesús me lo venía proponiendo. Y a nivel personal, pues me costaba trabajo asimilar en ese puesto. Pero bueno, llega un momento en el que ya vemos el desgaste, la capacidad de poder seguir afrontando con energía el puesto por Jesús. Y bueno, no había otras opciones quizá, pero bueno, no nos tirábamos muy para adelante. Tomé la determinación de que había que darle ese relevo a Jesús. Sí es cierto que lo hago con mucha ilusión, que me cuesta trabajo, sí, lo tengo que decir, pero muy cierto es que es algo que es importantísimo, que lo cojo con ilusión, ¿no? Y vamos a ver a lo que somos capaces de llegar. He dicho Asociación Plural, resumiendo un poco el nombre de la asociación, es Asociación Plural LGTBI Mancha Centro. Yo creo que describe perfectamente el nombre, no solo lo que hace la asociación, sino que no es solo Alcázar, sino que es muy comarcal, es comarcal. De hecho, hacéis muchos actos en distintos pueblos de la zona. Yo creo que gracias a Plural empezamos a hablar las cosas claras sobre asuntos que a lo mejor muchas veces nos costaba hablar o incluso, a veces incluso ni siquiera queríamos hablar, ¿no? Darle visibilidad a un colectivo que la necesitaba y que está ahí. Sí, nos costaba hablar. Yo creo que le cuesta a la sociedad, o no es que le cueste, pero simplemente es algo muy olvidado, como algo que no existe. Entonces, dentro de que incluso a miembros del colectivo nos ha costado en su momento visibilizarnos como individuos, pertenecer al colectivo, la capacidad que nosotros tengamos de visibilizar a toda la persona LGTBI va a ser la capacidad que yo creo que tenga la sociedad de conocer y tener una visión muy amplia de la realidad que está en de la persona que es la perteneciente al colectivo, que es una persona más. Y yo creo que ahí será donde la sociedad vaya siendo capaz de hablar con esa normalidad
integrando totalmente al colectivo LGTBI dentro de su día a día, sin manera. La presencia en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad de plural es más que evidente. Eso sí que es verdad que os habéis movido mucho en los años que lleváis asistiendo y que, bueno, no paráis, o sea, tenéis una capacidad de trabajo y de organización de todo lo que hacéis. Recientemente habéis hecho estas jornadas trans que han sido muy importantes y que ha habido gente muy importante aquí en esas jornadas. Cuéntanos un poquito cómo han transcurrido. Para nosotros ha sido, primero, un reto grandísimo, en organización y en poder tener muy claro el esquema de cómo debería ser, porque queríamos aportar o en profundidad una información y una formación muy concreta del colectivo trans y más allá de la mujer trans en el ámbito rural, porque dentro de que el colectivo LGTBI está desfavorecido en la sociedad, sin duda el colectivo trans es el más olvidado y más desfavorecido incluso dentro de ella. Entonces, ya se celebraron las primeras jornadas antes de pandemia y para esta segunda surgió un tío en el coordinador de nuestro grupo trans y le surgió la inquietud de tener que profundizar más en la visibilización de la mujer trans y sobre todo en el ámbito rural en el que nosotros nos movemos. Surgieron un contacto, después otro y nos llevó a tocar personas de ámbitos muy distintos, pero muy profesionales, muy fuertes, muy reivindicativas, muy activistas y haciendo una labor en sus terrenos que es excepcional. De hecho, es lo que hemos podido comprobar en la realización durante el transcurso de la jornada. Teníamos una expectativa alta, sabíamos que presentábamos algo muy importante, muy bueno, pero ha superado con creces. Para mí ha superado con creces todo lo que teníamos preparado. Entonces hemos tenido un ámbito social a Carla Antonelli, para el ámbito sanitario Tina Recio, que es la fundadora de Vaginario, está desarrollando un programa para mujeres trans con vagina extraordinario de acompañamiento, de asesoramiento en el ámbito social. Beth Giraldo, que es una persona que es capaz de transmitir muy mucho y sabiendo mucho cómo se desarrolla la sociedad en el entorno del colectivo LGTBI y para el ámbito sanitario, político, laboral y político. Niurka Divaza, que es miembro muy intenso en la federación, en la LGTBI, y nos ha presentado un proyecto fantástico para la incorporación de la mujer trans al ámbito laboral, que es ambicioso también, pero no deja de ser una realidad que es solamente crear ese entorno favorable para poder encontrar un trabajo a esa persona trans, esa mujer trans que lo necesita, y es crear ese ámbito favorable, pero no es ni más ni menos que el que tiene una persona cis en su búsqueda de empleo, no más, pero tenemos que estar como siempre empujando, intentando incorporarnos al colectivo con mucho más intensidad que el resto de personas. ¿Por qué le cuesta tanto a una persona trans encontrar un trabajo? Siempre me ha llamado la atención. ¿Cuáles son los problemas que se encuentran? Los problemas, estuvimos viendo en la jornada unos vídeos de ejemplos y comentarios de testimonios reales de esas mujeres que encontraban un empleo y nos transmitían pues el simple hecho de que en el momento que llegan a la empresa presentan un currículum y se visibilizan como personas trans, y lo normal es que su currículum acabe en un cestillo recibiendo la respuesta del empresario de que ya te llamarán. Eso saben que se quedan en el olvido. De hecho, verbalizados por empresarios en concreto, sentirse agredidos por esa imagen o esa realidad de esa persona y expresar a su equipo: esta persona no puede estar de cara al público, yo no puedo dar esa imagen de la empresa.
algo durísimo porque el sentir, el recibir que podría buscar un trabajo, el ser tú el inconveniente, pues realmente son los grandes retos que se le presentan a estas personas. Al final todo está entrelazado y relacionado, ¿no? Porque esa reacción laboral, ese ámbito laboral viene, imagino, muy forzado también por el propio ámbito social. Quiero decir, al final quien rechaza a esa persona lo hace por una presión, por llamarlo de alguna manera, social que él tiene, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso es lo que hacemos más hincapié. ¿Por qué hemos hecho estas jornadas tan concretas para el colectivo trans y la mujer trans? ¿Por qué nos empeñamos en hacer formaciones en colegios, institutos, en otras entidades que lo solicitan, a AMPA, a alumnado, profesorado? ¿Por qué queremos llegar y comunicar, visibilizar y llegar a la sociedad en general? Porque se necesita que nos reconozcan, necesitamos presentar una verdad de una persona que yo creo que en el momento que hay conocimiento, hay formación, los prejuicios, los miedos, los rechazos que recibimos las personas del colectivo irían desapareciendo. Entonces eso es algo que está generalizado en la sociedad, pero creemos que se basa sobre todo en la desinformación. Aparte de que haya grupos, sabemos que en cualquier ámbito siempre hay personas muy concretas que son las que van poniendo zancadilla, pero yo no quiero creer que sea algo muy general, para nada. Me baso siempre en la desinformación y el desconocimiento, y eso es lo que lleva a como esa imagen en la vista de la sociedad, ese desconocimiento que tiene ese rechazo, que tiene esos prejuicios. Un empresario se construye la idea de que si él presenta esa imagen del colectivo en su empresa, esa empresa no va a ser admitida por la sociedad para acercarse a ella. Pero bueno, en ello. Al final todo se resume en prejuicios, ¿no? Como decir. Yo estoy convencida de que sí, son puros prejuicios. Deberíamos siempre intentar vivir con posjuicios, como digo yo, ¿no? En vez de con prejuicios. Hablando de las jornadas trans, tenemos una ley trans ahí no sé si decir a las puertas o encima de la mesa, que va a aportar, vamos, el colectivo está contento con ella, tal y como se planteaba en un principio. Hay muchos asuntos como la autodeterminación de género, el tema de los menores. ¿Qué es lo que realmente va a aportar o debería aportar esta ley trans, que tan esperada es por el colectivo? ¿Qué va a aportar? Pues el tener herramientas que efectivamente permitan a esas personas trans, a esos menores trans, en general también aporta muchos puntos que al colectivo en general va a favorecer, ¿no? Pero sobre todo daría, si no se modificaran los puntos que se propusieron en principio, aportaría la posibilidad de esa autodeterminación clara de esos niños, adolescentes que tanto lo necesitan, porque le haría sentir desde el primer momento que ellos toman conciencia de lo que son y necesitan ser para los demás, poder reflejarlo de una manera registral, por supuesto, y nada más con eso yo te aseguro que ya les permite avanzar mucho en su seguridad, en su empoderamiento en la vida, ¿no? El no tener esa herramienta lo que hace es recluirlo, impedir su desarrollo y crear situaciones psicológicas que pueden ser en muchos casos irreversibles. Entonces no es más que el respeto a esa persona y dotarle de herramientas que son unos derechos humanos que no están solicitando nada que sea distinto ni más allá de lo que el resto de la sociedad tiene. O sea, al final no. Lo digo porque hay mucha polémica, muchos sectores polémicos con esta ley. No se trata de quitarle nada a nadie, sino de darte a ti lo que tú estás pidiendo, que es al final de lo que se trata una ley, ¿no? Como debe ser. Efectivamente, no quitar nada a nadie. Es reclamar, como he dicho antes,
yo tengo mis derechos humanos, respétamelo, permíteme que yo viva con ellos igual que lo acepto, no hay más. Y esa otra ley, esa sí es de Castilla-La Mancha, la ley de diversidad, que ha sido también una de las últimas regiones, una de las últimas comunidades en aprobar una ley así, pero ya está, ¿no? Y el colectivo también parece que está muy contento con ella. Además, ha sido una ley muy participativa a la hora de redactarse, de elaborarse, ¿no? Efectivamente, muy participativa, porque promueve los sectores políticos, pero sí es cierto que se elaboró y se desarrolló haciendo consulta a muchas entidades que se dedican al estudio de la sociedad, de los derechos en general. Fue muy participativa por parte de las asociaciones LGTBI de Castilla-La Mancha. Por tanto, se han sacado adelante observando todos aquellos puntos que eran necesarios no olvidar, ¿no? Entonces, se ha conseguido que sea con un contenido extraordinario. Se aprobó por unanimidad y ahora en lo que se ha pasado a consulta pública, ha salido con un porcentaje muy alto de aceptación. Y ahora la labor tan importante como en la redacción y la aprobación de la ley, lo que nos queda ahora es implementarla, desarrollar todos esos puntos, equipos de trabajo que estén ahí pendientes de que se vayan cumpliendo, que se vayan aportando herramientas suficientes para que efectivamente sea efectiva esa ley, podamos hacer uso de ella y esté ahí garantizando, igual que hemos dicho antes, garantizando esos derechos que plenamente somos merecedores de ellos, ¿verdad? Estamos hablando de leyes, de dos leyes muy importantes, una ya aprobada, la otra esperemos que lo sea también pronto. Es importante, es muy importante, ¿verdad?, legislar. De hecho, bueno, para hablar de leyes del ámbito político, vino Carla Antonelli a esas jornadas. Es importante que se vayan desarrollando leyes. Hablamos del colectivo LGTBI+, pero podríamos hablar de cualquier ámbito de la vida. Sin leyes, pues básicamente no tendríamos nada, ¿no?, hoy en día. Efectivamente, sí, sí. Porque la sociedad se tiene que estar rigiendo siempre de una manera muy concreta y sobre todo que en ella se refleje todo aquello que es necesario para que esa sociedad se desarrolle en armonía, cumpliendo todos los requisitos que conlleva la convivencia de tantas personas diversas y que podamos tener garantizado todas las necesidades que cada ser humano tiene. Es importante eso que me decías de la ley de Castilla-La Mancha, que haya sido aprobada por unanimidad. Eso es algo tremendo, solamente, aunque solo sea por la seguridad que da de que el día de mañana no vaya nadie a querer cambiarla o eliminarla, ¿no? Cuéntanos un poco sobre Plural, porque me contabas antes de empezar la entrevista que os dividís en equipos, que tenéis mucho. La verdad es que se os ve trabajando en muchos ámbitos y yo creo que no hay un mes en el que no tengáis alguna historia organizada. Cuéntanos un poco cómo os dividís, cómo trabajáis en la asociación. Bueno, pues pretendemos llegar engrandecer esta asociación bastante todavía, ¿no? Pero todo irá llegando paso a paso y desde el principio fuimos equipo chiquito, ¿no?, con la ilusión de Jesús de empezar a aportar al colectivo LGTB un granito de arena, y ahora hemos llegado a estar por una serie de personas, miembros de la asociación, pues que hemos decidido en un momento dado enfocar con mucha claridad los aspectos que queremos ir tratando, ¿no? Y para ello pues vamos creciendo en actividad y necesita pues esos grupos de trabajo que son los que van enfocando aspectos distintos. El de la formación y salud, por ejemplo, uno de ellos. Tenemos que estar muy pendientes, como he dicho antes, es tan importante la formación y la información, y ese grupo se encarga de ello, igual que de salud. Aspectos de tener relación con la Consejería de Salud y poder ir aportando y trayendo todo lo que esa consejería y demás entidades nos pueden ir aportando, traerlo aquí a la comarca.
Pues tenemos un grupo de trabajo para orgullo y eventos que trabaja para hacer en celebración del orgullo es importante. Es una celebración fundamental, la reivindicación con fiesta, sí, porque también hay que celebrar fiesta, ¿no? Pero sobre todo es reivindicativo. Y otro grupo de trabajo que se va siempre concentrando muy mucho en poder ir aportando al resto de la asociación todos aquellos elementos que vamos encontrando, ¿verdad? Al final siempre casi que nos faltan tiempo, medios y personas para desarrollar todo aquello que vamos encontrando interesante, porque nos hace falta mucho que aportar a la sociedad. Vamos a hablar de la sociedad de Alcázar de San Juan y de ese acompañamiento, ¿no? Pero nos falta muchísimo todavía que poder aportar y desarrollar para esas personas que aquí lo necesitan. Pero bueno, ahí vamos encarrilando ahora mismo. ¿Cuáles son los planes a medio o corto plazo de la asociación ahora mismo, lo más inmediato? Los planes, bueno, estamos ahora mismo... ¿Planes o...? Sí. No, si te voy a contar un poquito pues lo que tenemos proyectado para después de terminar las jornadas, porque esto nos ha tenido inmerso en un trabajo importante, esta jornada, y es pues, desarrollar. Tenemos ahora mismo presentado un boceto de proyecto para el desarrollo del año 2023, pero tenemos que desarrollarlo mucho todavía y detallar muchos objetivos, ¿no? Desde luego no se nos va a pasar por alto tener la siguiente jornada dentro de un año, la jornada TRAN. El tema que creamos que es conveniente tratar en ese momento será la celebración del orgullo y la conmemoración de días muy concretos, de celebración del día de VIH, en fin, fechas muy concretas que son las que tenemos que conmemorar y seguir teniendo presente y presentar a la sociedad de la localidad para que se siga teniendo información, que es lo que necesitamos, y sobre todo desarrollar proyectos, porque tenemos uno de trabajo para charlas de formación que son los que damos en los centros educativos, pero es algo en lo que también queremos hacer mucho hincapié, enriquecerla mucho, aportarle muchos datos que son los que la ley también nos está reforzando, y hacer un gran equipo de formación para poder llegar más allá, a más colegios que lo requieran y enriquecerla. Esos talleres de formación, enriquecerlos mucho más. ¿Cómo recibe la gente joven, que es lo importante al final, cuando vais a uno de estos talleres con la gente más jovencilla? Pues sorprendentemente están ellos muy por delante nuestra. Cuando nos dirigimos a los más chicos quizás se quedan un poco perdidos, pero siempre llevamos los medios para poder llegar bien con los datos a lo que nos ofrecemos. En la adolescencia es muy distinto, porque descubrimos que la adolescencia tiene muy asimilado y muy normalizado, integrado, conceptos que incluso para mí algunas veces se quedan casi perdidos, ¿no? Y no hay que decirle qué términos se usan para las distintas diversidades sexuales, porque a ellos ya los conocen. Y cuando les planteamos preguntas de por qué no se respeta, ellos nos ven hasta un poco sin sentido, porque para ellos es algo que está dentro de su sentido y de su entendimiento de la vida, que es algo normal, ¿no? La diversidad sexual. Entonces, muchas veces lo que hacemos es enriquecernos incluso de sus aportaciones. Y también recibimos en ocasiones el regalo de que en ese entorno que creemos de formaciones sean capaces algunos chavales de visibilizarse en ese momento. O sea, que se crean situaciones de aportación mutua y de una sinergia muy buena. ¿Qué sector de la población, por edades, ahora que hablábamos de los jóvenes, es el más complicado? Si es que hay alguno, a lo mejor
hablamos de sociedad. Una media edad, porque en los mayores, si observa por experiencia propia y por otros testimonios de otros amigos y compañeros, dentro de la capacidad que tenga una persona de más edad, de más avanzada edad, para comprender qué términos del colectivo, de la diversidad sexual, quizás no lo llegaban a comprender del todo, pero la capacidad de aceptación, de incorporar a una persona LGTBI en su entorno, la veo casi mayor que a una persona de menos edad. Si hemos hablado que niños y adolescentes, esa sociedad, esas generaciones ya están incorporando, lo tienen casi integrado, nos vamos a quedar con un tramo más intermedio, que es donde quizá a lo mejor no tengo ni un baremo suficiente para poder valorar, pero me creo que por ahí sea por donde anda el reto más importante. Siempre los del medio somos los peores. Bueno, Victoria, la asociación, por supuesto, está abierta a cualquier persona que quiera tener información, que quiera ponerse en contacto con vosotros. Cuéntanos cómo se puede poner alguien que nos esté viendo ahora mismo desde su casa y diga, yo quiero ponerme en contacto con Plural. Sí, bueno, ya lo has dicho, estamos ahí entregados, ¿no?, para que nos llegue. Y gracias a Dios hemos comprobado que efectivamente el ofrecernos esto siempre presente ha servido para que esa persona que lo ha necesitado haya contado con nosotros y en la medida de lo posible le hemos aportado los datos que requería, ¿no? Estamos presentes en redes, por ahí hay muchas personas que contactan con nosotros, pero presencialmente todos los martes atendemos en una sala en el centro cívico de 7 a 8. También hay personas que necesitan encontrar un referente, una cercanía, una charla. Yo entiendo que quizá ese contacto físico directo sea el reto más importante para la persona que está muy retraída o muy necesitada. Pero bueno, yo sé que poco a poco iremos elaborando y quitando esos miedos a esa persona del colectivo que necesite nuestro apoyo, nuestra cercanía, igual que a la familia. En la familia está muy necesitada también de ese acompañamiento para todos, ¿no? Para todos estamos y que en la solicitud que nos hacen no tenemos la respuesta inmediata, ya nos encargamos de formarnos y aportarles todo aquello que necesitan. ¿Cómo habéis visto en estos años que existe la asociación? ¿Cuántos años lleva funcionando? Pues ya más de 6 años. Más de 6 años. ¿Habéis visto evolución en la sociedad, en vuestro alrededor, en este tiempo, que es poco, pero que no habéis parado de hacer cosas, como decíamos? ¿Habéis visto algún cambio? Bueno. Pues estamos hablando de un plazo de tiempo muy corto. Parece que es un plazo de tiempo corto. Y en 6 años es difícil, porque yo realmente, y a personas de la asociación, sí, directamente que tengamos constancia, como que en la sociedad de la que hablamos, que, bueno, si te estás refiriendo a la sociedad de Alcacesa. Claro, a la sociedad de nuestra comarca, donde estáis vosotros. Efectivamente. No tengo referencia concreta que aquí exista una homofobia concreta o no nos ha llegado como tal, ¿no? Entonces se me pasa un poco la posibilidad de la sociedad. Pero quiero ser si hubiera alguna persona que para hacer amor en rechazo, al conocernos haya ido evolucionando y desapareciendo, pero no me queda duda que tiene que haber personas seguro que siguen teniendo esos miedos, esos prejuicios y que necesitamos seguir laborando siempre, porque el quedarnos parados a la altura que estamos, en la que necesitamos todavía avanzar, y quedarnos parados supone retroceder. O sea que tenemos que seguir ahí aprendiendo. Sois una asociación, como suelo decir yo con algunas asociaciones, que ojalá no tuvierais que existir, ¿no? Como decimos, ojalá no hicieran falta. Bueno, ¿algo que quieras añadir antes de terminar? Bueno, pues, ahora que te ve la gente de Alcázar. Sí.
Bueno, no nombré antes, bueno, porque no era... quería agradecer mucho la colaboración que estamos recibiendo del Ayuntamiento de Café de San Juan, de manos de la concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Patricia Benito. Sé que vamos a poder desarrollar mucho más allá nuestras ilusiones y nuestras necesidades, ¿no? Y a la sociedad de Alcácer de San Juan, pues, simplemente pues que se dejen llevar por la serenidad y por la gratitud que pueda ser en relacionarse con cualquier persona, que normalmente cuando yo me relaciono con alguien y recibo de esa persona una cercanía y un agradecimiento, una admiración por algo concreto, eso no quita que que yo le comunique que soy persona que ya tenga que esa valoración que ha hecho de esa persona, tal cual que nos entregamos a la sociedad, a vivir en sociedad como todos los demás, y que queremos disfrutar acompañándolo a ellos con total libertad. Y que un mundo con todo el mundo igual sería muy aburrido. Sí, efectivamente. Pues muchas gracias, Victoria, por habernos acompañado, y espero que este mandato, el tiempo que lo ostentes, pues que te salga todo muy bien, y por supuesto a Plural también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues una semana más estamos aquí en Animalcázar. Hoy en el refugio vamos a conocer a un grandullón, que es este que tenemos delante. Pues este es Pucci, este grandullón, que está con Nika, que es su compañera, pero su compañera ya está reservada para adopción. Y bueno, Pucci lleva con nosotros unos meses, no muchos meses, llegó poco antes del verano. Y dos compañeras nuestras fueron a rescatarlo porque habían dado un aviso por la carretera. Y cuando lo encontraron, pues se lo encontraron bastante peor que como lo veis ahora. Estaba súper delgado, con muchísima hambre. Tenía una herida en todo el cuello que hacía mostrar que había estado atado durante mucho tiempo, y lo subieron al coche y se lo trajeron, y desde entonces está aquí con nosotros. Además es un perro súper cariñoso. Cuando hemos entrado lo primero que hacía era darnos besos. Sí, es súper sociable, le encanta estar con las personas, le encanta estar con otros perros, no tiene problemas con nadie, y está deseando dar y recibir amor. Es uno de los perros que se nota que cuando viene aquí al refugio su vida ha cambiado a mejor. Porque además, no sé si os habéis dado cuenta, se mueve un poquito mal porque tiene las patas delanteras con varios problemas. Estuvimos llevándolo a veterinarios durante un tiempo y descubrieron que seguramente sería una laxitud que tienen en las articulaciones por no haberse movido y por desnutrición de pequeño, o sea, por haber comido mal y por haber estado atado durante más tiempo del que debería, claro. Y ahora este grandullón que está deseando irse a una casa, ¿qué es lo que hay que hacer si alguien está interesado? Pues si quieres hacerle un lugar a Pucci, que no tiene por qué ser una finca, ni una chalet, ni nada, puede estar en un piso, porque él necesita el hueco que ocupa para tumbarse, pues nos escribes a animalcázar.adopcionesperros@gmail.com y te explicamos, te mandamos un correo explicándote los pasos que tienes que seguir y un cuestionario para que rellenes y veamos cómo viviría Pucci. Y si se aprueba ese cuestionario, pues ya quedaríamos con él para seguir el proceso de adopción y que lo conociesen. Pues aquí hay muchos kilos de amor esperando que alguien se lo lleve a casa, ¿verdad? Eso es, kilos de amor, nunca mejor dicho.
Bueno, pues entramos ya en la recta final de nuestro programa, esa en la que os ofrecemos información para que sepáis lo básico que hay que saber el fin de semana. Empezamos con esas farmacias de guardia que este fin de semana van a estar en la Castelar y en la Plaza de Palacio. A partir de las 9:15 del sábado, la farmacia de guardia será la de Francisco Ruiz Mazarrón, en la calle Emilio Castelar. Y durante el domingo la farmacia que permanecerá de guardia será la de Mercedes Castellanos, que está en la Plaza de Palacio, en el barrio de Santa María. Y os ofrecemos ahora la agenda cultural, que sigue siendo muy musical porque seguimos metidos en los actos de Santa Cecilia, aunque también vamos a hablar de música, pero en el Teatro Emilio Gavira, con un musical de Blancanieves. Por cierto, la cartelera de este fin de semana viene muy infantil. Una vez más, la agenda cultural viene cargada de música, y es que este fin de semana tiene lugar, primero el sábado, el concierto de la Agrupación Sinfónica de Santa Cecilia, en el Teatro Emilio Gavira a las 8 de la tarde. Y el domingo será el turno de la Asociación Banda de Música de Alcázar, también en el Teatro Gavira, pero a las 12 del mediodía, para celebrar la patrona de los músicos. Y ya el día 2 de diciembre, en el mismo Teatro Emilio Gavira, Blancanieves el musical, que tendrá lugar ese viernes a las 7 de la tarde. Nuestra libertad. Llega el estreno de La Mujer Rey, donde Nanisca, la general más destacada de las Amazonas, debe enfrentarse a la invasión francesa y a las tribus de alrededor que tratan de acabar con su honor y esclavizar a su gente. ¡Somos la lanza de la victoria! Creo que se lo tendríamos que decir. Pues yo no veo por qué. Historias para no contar. La nueva comedia de Cesc Gai, que narra situaciones en las que nos podemos reconocer y que preferiríamos no explicar o incluso olvidar. Encuentros inesperados, momentos ridículos o decisiones absurdas. 5 historias con una mirada ácida y compasiva a la incapacidad para gobernar nuestras propias vidas. ¿El qué es mentira? Todo lo que he contado. Ella se quedó embarazada. ¡Hola! ¿Qué clase de nave es esa? Nunca había visto nada parecido. Y para los más pequeños llega Mundo Extraño de Disney. Un original viaje de acción y aventuras se adentra en una tierra inexplorada y traicionera donde criaturas fantásticas aguardan a una familia de exploradores. Sé que solo eres tú. También siguen en cartelera Las Vestas, en la que una pareja francesa instalada en una aldea gallega verá cómo su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearía. Continúa en cartelera también 13 exorcismos, la historia de Laura, o Lilo, mi amigo el cocodrilo. Los Reyes Magos enfrentados a Santa Claus en Reyes contra Santa. También siguen una semana más en cartelera Los renglones torcidos de Dios, la historia del origen del superhéroe Black Panther. El documental Sintiéndolo mucho es un retrato de Joaquín Sabina por su amigo, el cineasta Fernando León de Aranoa. Bueno, pues ahora sí, llegamos al final de este programa. Nos volvemos a ver dentro de 7 días, a la hora habitual, a las 9 de la noche. Y nos despedimos con un videoclip, el del single Valientes, de Los Galván, que hace muy poquito lo presentaban en esa rueda de prensa en la que también anunciaban que volvían después de muchos años de ausencia. ¡Hasta luego! En lo lógico, tras la tempestad, me arrolla el huracán, ahora ya no tengo miedo. Sigo andando bajo el temporal, cada vez más cerca del final, y aquí quedamos los valientes, solo aquellos que no mienten. Sigo viendo que quedó detrás, ya no hay suerte que puedas comprar, y aquí quedamos los valientes, solo quedan los de siempre.
fue ser.